El arete de Alma cayó de la manguera de la pipa junto con un chorro de agua turbia, como si el pozo mismo me hubiera escupido la verdad a los pies. No hizo ruido grande. Apenas un tintineo seco sobre la tierra partida. Pero yo lo escuché por encima del motor, por encima del graznido de las gallinas, por encima de las Risas de los muchachos que llenaban tambos en la plaza de San Miguel de la Loma. Me agaché despacio. Era un arete de plata en forma de lotito. Pequeño, con 3 granitos marcados a mano. Yo lo había comprado en Fresnillo el día que cumplimos 1 año de casados, después de vender 2 chivas y fingir que no me dolía quedarme sin ellas. Alma Se lo puso esa noche frente al espejo manchado de nuestro cuarto, levantándose el pelo con los dedos, y me dijo que con esos aretes se sentía señora de rancho fino. Ahí estaba uno, metido en la boca negra de una manguera de pipa. El agua siguió golpeándome las botas. Matías, el chofer, apagó el motor y se bajó con su sonsu azul sudada oliendo a diésel y cigarro barato. ¿Qué se te cayó, Julián? Cerré el puño, el metal me mordió la palma. Nada. Matías miró mi mano. Luego miró hacia la calle donde el molino de don Evaristo echaba vapor por una ventana. Bajó los ojos y se acomodó la gorra. Ese movimiento, tan chiquito, me hizo sentir que el pueblo entero se había quedado callado de golpe. Yo tenía 27 años cuando pasó eso. Alma tenía 25. Llevábamos 2 años casados, sin hijos, con una casa de adobe que todavía olía a cal húmeda y a promesa. Éramos jóvenes, de esos que creen que el amor aguanta hambre, polvo, deudas y miradas ajenas. Éramos bravos para pelear y más bravos para perdonarnos antes de dormir. No sabíamos todavía que hay heridas que no sangran al principio. Se quedan debajo. Esperan ahora, después de tantos años. Puedo contar aquella mañana sin que se me cierre la garganta. Pero no puedo evitar verme ahí, en la plaza, con el sombrero echándome sombra sobre la cara y el arete escondido como un animal vivo en la mano. San Miguel de la Loma era un pueblo de chile seco. Nopales duros y familias que sabían la vida de los demás antes del desayuno. Las casas se pegaban unas a otras como si tuvieran miedo del monte. Las mujeres barrían la banqueta con agua de lavadero. Los hombres se quitaban el sombrero al pasar frente a la iglesia, y se lo para juzgar al vecino. En las tardes olía a leña, a nixtamal cocidos y a tierra cae. Mi papá decía que en un pueblo no se pierde nada, nomás cambia de dueño por un rato. Yo me reía de esa frase, hasta que entendí que también la vergüenza circula así, de boca en boca, de patio en patio, de mirada en mirada. Alma trabajaba en el molino de don Evaristo, el único que había en 3 comunidades. Entraba a las 5 de la mañana cuando todavía la luna parecía una uña blanca sobre los mezquites. Molía maíz, despachaba masa, vendía tortillas y apuntaba, fiado en una libreta verde que don Evaristo guardaba bajo el mostrador. Yo trabajaba por temporada en los secaderos de chile de los hermanos Murillo. En agosto se nos partían las manos de tanto voltear costales rojos bajo el sol. En septiembre el aire ardía, y uno respiraba polvo de chile hasta en los sueños. Nuestra casa quedaba a 4 calles del molino. Tenía un cuarto, una cocina con techo de lámina y un patio donde Alma colgaba macetas en latas de chiles la costeña. La cama nos la regaló mi mamá. El ropero lo compramos usado en la cabecera municipal. En la pared, sobre un clavo torcido, colgaba el lazo de boda hecho con cuentas verdes y blancas. Mi suegra lo había bendecido y dijo que nos protegería de envidias. Alma se reía de esas cosas, pero cada noche tocaba las cuentas antes de acostarse. Tenía una maña. Cuando mentía, se apretaba el dedo anular, justo debajo del anillo, como si quisiera asegurarse de que seguía ahí. Yo tardé mucho en entenderlo. Otra maña. Se ponía tantito aceite de naranja en las muñecas, no perfume de tienda. Aceite que una tía suya preparaba con cáscaras y alcohol en una botella de refresco. Cuando Alma pasaba cerca, dejaba una estela dulce, agria, limpia. Para mí, ese olor era casa, por eso esa mañana del arete. Cuando Matías prendió de nuevo la pipa y el olor a diésel me llenó la nariz, sí sentí debajo otra cosa. Naranja. Apenas. Como una burla. Me guardé el arete en la bolsa del pantalón y seguí cargando cubetas. Mi madre me había pedido agua porque la bomba comunitaria llevaba 2 días fallando. Ella estaba sentada bajo la sombra de un pirul, con su rebozo negro y la mirada afilada. ¿Qué traes? Nada. Amá, no me digas nada con esa cara. Levanté 2 cubetas y no contesté. Mi madre había enviudado joven. Sabía leer los silencios como otras mujeres leen el rosario. Cuando terminé, caminé hacia el molino. El pueblo estaba despierto a medias. Un burro rebuznó detrás de una barda. En la tienda de Chelito, colgaban bolsas de sabritas cintas deschidas por el sol.
Desde la iglesia llegaba el golpe del martillo de los hombres que armaban el castillo para la fiesta de San Miguel. El molino rugía como un animal encerrado. Afuera había 3 mujeres esperando masa. Una de ellas, doña Pina, dejó de hablar cuando me vio. La otra se mordió la lengua. La tercera miró la ventana de arriba, la del cuartito donde don Evaristo guardaba costales y papeles. Buenos días. Dios te bendiga, Julián. Demasiado rápido. Adentro, el calor era espeso. Olía a nixtamal, a cal, a maíz reventado y a metal mojado. Alma estaba de espaldas, amarrándose el mandil. Traía el pelo recogido con una cinta café y solo un arete puesto. El otro lóbulo desnudo brillaba con sudor. No dije nada, volteó. ¿Qué haces aquí? Pensé que estabas con tu mamá. Su voz salió normal, casi normal. Pero los dedos se le fueron al anillo. Yo metí la mano en la bolsa. Se te perdió algo. Le abrí la palma, el arete parecía más pequeño ahí entre la mugre de mis líneas. Alma se quedó quieta. El molino siguió moliendo. Don Evaristo apareció detrás del mostrador, con su camisa blanca bien planchada y su bigote recortado. Tenía 50 y tantos, pero caminaba derecho, como quien nunca ha cargado un costal en serio. Era viudo, respetado, padrino de medio pueblo, prestamista de la otra mitad. En las juntas se sentaba junto al comisariado. En las misas daba limosna con billetes doblados. Cuando alguien necesitaba trabajo, él decía: Dios aprieta pero el molino da. Me miró como se mira a un perro que entra a la cocina. ¿Algún problema, muchacho? Yo no quité los ojos de Alma. Lo encontré en la pipa de Matías. Ella tragó saliva. Se limpió las manos en el mandil. Se me habrá caído cuando fuimos por agua ayer. Tú no fuiste por agua ayer. Hubo un silencio raro. La máquina se detuvo justo en ese momento y el mundo quedó sin ruido. Afuera una mujer tosió, Alma bajó la mirada. Fui en la tarde. Con Chayo. Chayo estaba vendiendo gorditas en la secundaria. Don Evaristo dio un golpecito con los nudillos sobre el mostrador. Julián, No hagas escenas aquí. la gente viene por su masa, no por pleitos de recién casados. Recién casados. Lo dijo como si yo fuera un niño haciendo berrinche. Le cerré la mano. Uep. No estoy hablando con usted. Sus ojos se endurecieron. Alma se acercó un paso. Vete a la casa. Ahorita voy y te explico. Explícame aquí. Julián. Se apretó el anillo. No grité. Eso me sorprende todavía. Yo era de sangre caliente. Por menos había aventado un cajón contra la pared. Pero esa algo apretó el pecho y me dejó frío. Te falta un arete, dije. Y apareció en la manguera de Matías. Don Evaristo soltó una risa seca. Pues pregúntale a Matías, no a tu mujer delante de todos. Afuera, las mujeres fingían no escuchar, pero sus sombras estaban pegadas a la puerta. Alma me tocó el brazo. Su mano olía a masa y a naranja. Por favor. Me fui no porque le creyera. Me fui porque entendí que si me quedaba iba a romper algo. La cara de alguien, la mía. No sé, caminé hasta el secadero con el arete en la bolsa. El sol ya caía parejo sobre los tendidos de Chile. Los frutos rojos brillaban como lenguas de fuego. Mis compañeros estaban volteando costales, riéndose de cualquier cosa. A mí se me quedó el cuerpo trabajando solo. Agacharme, sacudir, extender, cargar, respirar polvo, volver a agacharme. Matías llegó al mediodía con la pipa para llenar los tinacos del secadero. Lo vi desde lejos. Su camioneta avanzaba levantando tierra. Era un muchacho de mi edad, moreno, delgado, con una cicatriz en la ceja y fama de andar mujeres casadas. La fama, en los pueblos, no siempre es mentira, pero tampoco siempre es verdad. Lo seguí cuando fue a revisar la bomba. ¿Dónde estuvo Alma ayer? Matías se quedó con la llave inglesa en la mano. ¿Cómo? No te hagas, miró alrededor. 2 peones se alejaron despacio, pero no lo suficiente. Yo no sé nada, Julián, lo agarré de la camisa. El arete de mi mujer salió de tu manguera. Matías levantó las manos. Bájale, dime. Te digo que no sé. Le apreté más la tela. Olía sudor, diésel y miedo. No me veas la cara. Entonces dijo algo que me quemó más que una confesión. Pregúntale a quien tiene llave de la pipa cuando yo no estoy, lo solté. ¿Quién? Matías se pasó la lengua por los labios. Miró hacia el molino, aunque desde ahí no se veía. No me metas en tus cosas. Ya estás metido. No, compa. Yo solo manejo. ¿Quién tiene llave? Se quedó callado. Le aventé la llave inglesa al suelo. Él se agachó a recogerla con las manos temblorosas. Don Evaristo manda llenar la cisterna del molino por las noches, murmuró. A veces me pide la pipa, a veces la mueve él, a veces manda a otros. ¿Y Alma? Matías cerró los ojos un segundo. No sé, pero sí sabía. Lo vi en la forma en que no pudo sostenerme la mirada. Esa tarde no regresé a casa hasta que el cielo se puso morado.
Alma estaba sentada en la cama con el mandil doblado sobre las piernas. Había hecho frijoles, pero la olla seguía intacta. La lámpara echaba una luz amarilla sobre las paredes. El lazo de boda colgaba arriba de nosotros, quieto. Puse el arete en la mesa. Ella tenía los ojos hinchados. No por llorar mucho, por aguantar. Se me cayó, eso es todo. No, sí. Alma, mi voz salió como piedra. Ella se levantó y empezó a recoger platos que no estaban sucios. Así hacía cuando quería ganar tiempo. Movía cosas. Enderezaba trapos. Tallaba manchas invisibles. No me gusta que me acuses así. A mí no me gusta encontrar tus cosas en una pipa. Fui al molino por la tarde. Don Evaristo pidió agua. Ayudé a pasar unas cubetas. Se me cayó. ¿Por qué no me dijiste? Porque sabía que ibas a hacer esto. ¿Esto qué? Ponerte como animal. Me acerqué. Ella retrocedió, pero no con miedo de que la golpeara. Retrocedió como quien protege una mentira. ¿Estás con Matías? Abrió la boca. Luego la cerró. No, ¿con quién? No me mientas. Se tocó el anillo. Ahí lo vi, ese gesto mínimo. El dedo pulgar frotando la sortija como si quisiera borrarla. Te estás tocando el anillo. Dije, bajó la mano de golpe. Algo se quebró sin hacer ruido. Esa noche dormimos de espaldas. Mejor dicho, ella durmió. Yo escuché los perros ladrar lejos. Los cohetes. Cada tanto me llegaba su olor a naranja desde el otro lado de la camija, y me daban ganas de llorar como niño. Pero tenía la mandíbula tan apretada que no pude. Al día siguiente empecé a juntar pedazos. No porque fuera listo. Porque el dolor vuelve detective a cualquiera. Encontré primero una mancha de chile seco en la bastilla de su falda azul. No era raro, porque el pueblo entero olía a chile en temporada. Pero Alma no iba al secadero. Después vi que sus sandalias tenían tierra roja pegada en los bordes, la misma del camino a la bodega vieja de los Murillo, donde la pipa llenaba un aljibe por las noches. Le pregunté. Fui con Chayo a dejar tortillas. Chayo me dijo después, sin mala intención, que no había visto a Alma esa tarde. También noté que llegaba con las muñecas lavadas. Antes el olor a naranja le duraba todo el día. Ahora, algunas tardes, su piel olía a jabón de polvo, como si se tallara con desesperación antes de entrar a la casa. Una noche la vi sacar una cuenta verde del lazo de boda. Yo estaba fingiendo dormir. Ella se subió en una silla, desató el nudo de una esquina y arrancó una perlita con los dientes. La guardó en el monedero. Cuando bajó, la silla rechinó. ¿Qué haces? Pregunté desde la cama. Se quedó inmóvil. Se estaba zafando. La voy a llevar a que la arreglen. ¿A medianoche? Mañana. No dije más. Pero al otro día revisé el lazo. Tenía un hueco pequeño como un diente perdido. Esa cuenta verde fue la que me hizo seguir. Alma empezó a ir más seguido al molino, a cerrar cuentas. Don Evaristo le había dado la libreta verde porque, según él, ella tenía letra bonita y cabeza para los números. Eso me dio orgullo al principio. Yo decía en la cantina que mi mujer era trabajadora, que no se rajaba, que hasta don Evaristo confiaba en ella. Ahora esas palabras me volvían con filo. Mi madre empezó a observarme más. Un domingo, después de misa, me detuvo en el atrio. La gente salía con ropa planchada. Las señoras cargaban veladoras. Los hombres hablaban del precio del chile y de la peregrinación. Alma estaba ayudando a vender agua frescas patnal. Don Evaristo estaba junto al puesto, sonriendo como santo de yeso. Mi madre me agarró del brazo. No hagas una tontería. ¿Qué sabe usted? Sé que traes los ojos. Tu padre perdió la milpa. Eso no contesta. Mi madre apretó el rebozo contra el pecho. En los pueblos, hijo. A veces uno se entera al último porque es el único que no quiere ver. Sentí que la sangre me subía a la cara. Ella miró a Alma. Luego a don Evaristo. Cuida tu nombre. Cuando se rompe no solo se rompe el tuyo, eso me enfureció. No, por lo que no dijo, esa tarde tomé más mezcal del que debía en casa de mi primo Toño. Él vivía junto al arroyo seco y arreglaba bicicletas. Tenía las manos negras de grasa y una lengua que no conocía freno. Dicen que la ven mucho en el molino después de cerrar. ¿Trabaja ahí? Sí, habla claro. Se rascó la nuca. También dicen que Matías se queda afuera con la pipa. ¿Qué hace guardia? Guardia, la palabra me retumbó. ¿Guardia de qué? No sé. Cabrón. No me hagas decir cosas. Le quité la copa. Dímelas. Toño me miró como si ya estuviera viéndome destrozado. Dicen que cuando la pipa se estaciona atrás del molino, nadie entra.
Ni por masa ni por agua. Ni por nada me levanté. Voy a matarlo. ¿A quién? No contesté. Toño se puso frente a mí. Julián, escúchame. Si haces algo, lo vas a hacer con la cabeza fría. Quítate. No lo empujé. Él me empujó de vuelta. No vas a ir borracho a darle gusto al pueblo. Esa frase me detuvo. Darle gusto al pueblo. Porque eso era. Yo podía sentirlos esperando. Las vecinas detrás de las cortinas. Los hombres en la tienda fingiendo hablar de lluvia. Los niños repitiendo pedazos sin entender. En San Miguel de la Loma. Una desgracia ajena era una fogata. Todos se arrimaban las manos. Regresé a casa tambaleándome. Alma estaba planchando una blusa blanca. La radio sonaba bajito con una canción vieja de Los Temerarios. Me vio entrar y apagó la plancha. Ya vas a empezar. Antes olías a ti. Ahora llegas oliendo a jabón. Me baño. ¿También eso te molesta? Me acerqué tanto que pude ver una gotita de sudor en su labio. ¿Quién es? Ella me sostuvo la mirada. Nadie. Te lo juro por mi madre que si me entero por otro. ¿Qué? Me cortó. ¿Qué vas a hacer, Julián? ¿Vas a romper puertas? ¿Vas a golpear al primero que te señalen? ¿Vas a ponerme en medio de la plaza para que todos escupan? Su voz temblaba, pero no por culpa. Por rabia. Entonces hay algo. Se quedó callada, la plancha soltó un olor a tela quemada. La blusa blanca empezó a marcarse de café. Alma la levantó de golpe y se quemó un dedo. Se lo llevó a la boca. Yo me moví para ayudarla, pero ella retrocedió. No me toques. Esas 3 palabras me dejaron peor que cualquier confesión. La semana de la fiesta llegó con cohetes al amanecer, puestos de buñuelos, papel picado en las calles y música de banda ensayando junto al kiosco. San Miguel Arcángel saldría en procesión el sábado, cargado por los hombres de las familias antiguas. Mi suegro, que era albañil y orgulloso, me había pedido que lo ayudara con los arcos de carrizo. Quería verme ocupado. Pero nada era normal. Alma y yo hablábamos lo mínimo. Pásame la sal. ¿Vas a cenar? Mañana entro temprano. En la cama, el espacio entre los dos se volvió un barranco. A veces ella lloraba sin hacer ruido. Yo fingía no escucharla. Eso también fue cobardía. El jueves antes de la fiesta, don Evaristo llegó a mi casa, yo estaba en el patio, remendando una cubeta con alambre. Alma no había vuelto del molino. El sol bajaba rojo detrás de los mezquites. Don Evaristo entró sin pedir permiso, con su sombrero fino y unos zapatos que nunca tocaban lodo. Necesitamos hablar. Me levanté despacio. Aquí no se mete cualquiera. No soy cualquiera, en mi casa sí. Miró alrededor. La lámina, las macetas, el lavadero. La silla coja sonrió apenas. Vengo por tu... Sentí ganas de escupirle. ¡Qué raro! Yo pensé que usted nomás venía por lo que no es suyo. Su sonrisa murió. Dígame lo que vino a decir. Sacó un papel doblado de la bolsa de la camisa. Lo abrió. Era una copia del préstamo que nos había hecho para terminar el techo. 12,000 pesos, firmado por mí, firmado por Alma. Con intereses que en su momento no quise leer bien porque la lluvia ya se nos metía por las paredes. Tu deuda vence en 2 semanas. Lo sé. Voy a pagar. Te estoy recordando cómo funciona la vida. ¿Qué quiere? Se acercó un paso. Olía a loción cara y a maíz cocido. Quiero que dejes de armar chismes. Alma es buena trabajadora. No merece que la ande suciando, o más los de chamaco. Me reí. No porque fuera gracioso. Porque si no me reía le pegaba. Usted hablando de ensuciar, don Evaristo bajó la voz. Mira tu casa, Julián. Mira a tu madre. Mira a tus suegros. En este pueblo todos necesitamos de alguien. Tú necesitas trabajo. Tu mujer necesita trabajo. Tu familia necesita que no se le cierren puertas. ¿Y usted la cierra? Yo las abro, pero también sé cuándo conviene dejarlas abiertas. Ahí entendí una parte, no toda. Pero suficiente para sentir asco. Salga. Piensa. Salga de mi casa. Don Evaristo dobló el papel con calma. El sábado después de la procesión, voy a revisar cuentas en el molino. Alma debe estar. No quiero verte por ahí con tus arranques. Lo vi irse por la calle, levantando apenas polvo. Una vecina cerró su cortina. Otra se persignó. Esa noche Alma llegó tarde. Traía los ojos rojos y una bolsa de mandado con pan dulce. La dejé poner las conchas en la mesa. La dejé lavarse las manos. La dejé fingir que la vida era vida. Luego puse el papel del préstamo frente a ella.
El color se le fue de la cara. Julián, ¿qué tiene contra ti? No respondió. ¿Qué tiene contra nosotros? Le temblaban los hombros. Me acerqué, pero no la toqué. Alma, por un segundo pensé que iba a hacerlo. Vi la confesión asomarse. Vi a mi esposa, no a la extraña de esos días. Vi a la muchacha que bailó conmigo bajo un tejabá porque no pudimos pagar salón. Vi a la que me guardaba la última tortilla caliente. Vi a la que lloró cuando perdimos el primer embarazo a las 7 semanas, en un baño frío, sin avisar a nadie porque ella dijo que todavía no era tiempo de contar, pero se tragó la verdad. Dijo, eso fue la primera confesión. El sábado amaneció con cohetes. El cielo estaba limpio y cruel. Las campanas llamaron a misa desde temprano. Las mujeres sacaron manteles bordados. Los hombres barrieron la plaza. Los niños corrían con espadas de plástico y bigotes pintados para la danza. Alma se puso un vestido color crema con flores rojas. Se recogió el pelo y buscó en su cajita el arete que quedaba. Yo la observé desde la puerta. Ella sostuvo el elotito de plata en la mano. Luego lo dejó. Salió sin aretes. Yo tengo el otro, sus dedos fueron al anillo. Guárdalo. La procesión avanzó despacio por las calles. San Miguel iba cubierto de flores, con la espada en alto pisando al demonio. Yo cargaba un tramo de landa junto a mi suegro y otros hombres. El peso me hundía el hombro. El incienso me picaba los ojos. La banda tocaba desafinada, pero fuerte. Desde las puertas, la gente miraba. Algunos me miraban más a mí que al santo. Alma caminaba con las mujeres del molino, cargando una canasta de panes para la kermés. Don Evaristo iba delante, junto al padre, con una vela grande. Matías manejaba la pipa al final, adornada con papel de colores, porque ese año los hundían para allí eran tambos del festejo. Yo veía todo por pedazos. La nuca de Alma, la mano de don Evaristo sabacida, la pipa azul avanzando como animal lento, el polvo pegándose al sudor, la cuenta verde que faltaba en el lazo de boda, allá en mi casa, esperándome como un ojo vacío. Después de la misa la plaza se volvió ruido. Olor a carnitas, a elotes asados, a cerveza derramada. Los muchachos tiraban aros. Las señoras vendían pozole. La banda se instaló bajo una lona. Don Evaristo abrió el molino, para guardar costales y hielo. Alma entró con él. Yo esperé. Eso es lo que todavía me cuesta perdonarme. Esperé como espera un cazador, no como esposo, no como hombre herido, como alguien que quiere ver con sus propios ojos, aunque se le muera algo, haz verlo. A la pipa, Matías, a la pipa. Dame las llaves. Se atragantó con el humo. No, dámelas. Me metes en broncas. Ya estamos en broncas. Miró hacia el molino. Luego sacó el llavero. Tenía 3 llaves y una estampita de San Juan Judas, toda mugrosa. Yo no hice nada, Julián. Entonces no corras. Me dio las llaves. Rodeé el molino por el callejón de atrás. Ahí el ruido de la plaza llegaba apagado como si viniera de otro pueblo. Había costales de maíz apilados, tambos azules, cajas de refresco. La puerta trasera estaba cerrada. Probé una llave, no. Otra. La tercera entró. Adentro olía más agria. Acá había humedad. Caminé sin hacer ruido entre los costales. Escuché voces arriba en el cuartito, la de Alma. Ya, no puedo seguir. La de don Evaristo. Sí puedes. Sospecha. Julián no sabe nada. Encontró el arete. Por eso te dije que no usaras esas cosas. Me apoyé contra un costal. El corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que ellos lo iban a oír. Alma lloraba. Me prometiste que ibas a arreglar lo del préstamo, y lo haré. Me prometiste que nadie iba a enterarse. Don Evaristo soltó una risa baja. En este pueblo nadie se entera si yo no quiero. Sentí náusea. Subí 2 escalones. Entonces escuché mi nombre. Él no merece esto, dijo Alma. Hubo un silencio. Luego la voz de don Evaristo salió más fría. Él no puede darte nada. No hables así. Te di trabajo cuando tu suegro no tenía ni para cemento. Les presté para el techo. Pagué las medicinas cuando perdiste al bebé. Me quedé clavado. ¿Medicinas? Yo había pagado unas, mi madre otras. O eso creí. Alma me dijo entonces que una tía le había mandado dinero de Aguascalientes. Yo le creí porque estaba demasiado ocupado enterrando mi propio dolor. Don Evaristo siguió. ¿Ya se te olvidó cómo llegaste aquí esa noche? Sangrando. Sola, sin querer que Julián supiera que habías cargado cajas en el molino estando embarazada. Alma sollozó. No metas eso. Yo no lo meto. Tú me buscaste, porque tenía miedo. Y yo te cuidé. La palabra cuidé me encendió los ojos. Subí hasta la puerta. Estaba entreabierta. Por la rendija vi a Alma sentada en una silla.
con el vestido crema arrugado. Don Evaristo estaba frente a ella, demasiado cerca. En la mesa había una libreta verde, un vaso de agua, y algo que brillaba, una cuenta verde. La cuenta del lazo. Don Evaristo la tomó entre dos dedos. Tú misma me la diste. Alma levantó la cara. Me dijiste que era para rezar por nosotros. Y recé. Él sonrió. No. Alma se levantó de golpe. Don Evaristo no se movió. La cuenta verde rodó por la mesa y cayó al suelo. Después, todo fue fuego. Mi voz no pareció mía. Alma se tapó la boca. Sal de aquí. ¿Desde cuándo? Alma lloraba sin sonido. Yo no la reconocía, Julia. No, así. Estás en mi propiedad. Fue un golpe torpe, lleno de meses de vergüenza. Le di en la boca. Don Evaristo cayó contra la mesa tirando el vaso. Alma gritó. Afuera la banda tocaba un son como si nada. Él se limpió la sangre del labio y me miró con odio viejo. Pobre diablo. Me fui encima de él. Alma se metió entre los dos. Ya, por favor, quítate. No, la agarré de los hombros, no fuerte, pero ella se encogió como si mi dolor la aplastara. ¿Te acostaste con él? Fea. Necesaria. Alma cerró los ojos. Sí, la palabra no gritó. Cayó y me partió. Yo había imaginado que al oírlo iba a romper todo. Pero no. Me quedé vacío, como si alguien hubiera abierto una puerta en mi pecho y hubiera salido todo el aire. Don Evaristo se rió con sangre en los dientes. Ya escuchaste. Ahora vete a llorar a tu casa. Lo miré. ¿Cuánto tiempo? Alma no podía hablar. ¿Cuánto? Don Evaristo contestó por ella. Desde antes de que terminaran el techo. Eso era un año. Un año entero. Un año de tortillas calientes, de domingos, con mi familia, de noches en la misma cama, de mi mano buscando la suya mientras ella cargaba otra historia en la piel. Me agaché y recogí la cuenta verde. La apreté tanto que se me enterró en la palma. Antes o después de perder al bebé. Alma abrió los ojos. Esa pregunta le arrancó algo. Después, mírame, no pudo. Ya me pilló. Fue después, pues. Quise creerle. Aún ahí. Aún con todo. Quise creer que ese dolor, al menos, no estaba manchado. No le debes explicaciones. Alma volteó hacia él con una cara que nunca le había visto. No era amor, no era deseo. Era miedo mezclado con asco. Ahí llegó el golpe verdadero. No era una mujer enamorada. Era una mujer atrapada que también había elegido su trampa. Las dos cosas eran ciertas, y por eso dolía más. ¿Te obligó? Pregunté. Ella se quedó muda. Don Evaristo se rió. Cuidado con lo que dices, Alma. La amenaza llenó el cuarto. Yo entendí entonces el tamaño de la red, el préstamo, el trabajo, las medicinas, la libreta de fiados, las llaves de la pipa, las noches cerradas. Los chismes detenidos a medias porque todos necesitaban algo del molino. Alma habló apenas. Al principio me ayudó. Don Evaristo la miró. Alma, ella siguió, con la voz rota. Luego me dijo que si hablaba, te iba a cobrar todo, que le diría a mi papá que yo había pedido dinero sin permiso, que iba a correrme, que iba a decir que yo lo busqué. Tú me buscaste, dijo él. Alma tembló, sí. Fui por ayuda. No por eso. El cuarto se hizo chico. Yo veía a don Evaristo y no sabía si quería matarlo o matarme por no haber visto antes. Pero también veía a Alma. Su anillo, su besando. Y no podía limpiarla de culpa aunque quisiera. Y después, pregunté. Después de que te amenazó, ¿por qué volviste? Ella bajó la cara. Esa fue la respuesta. Porque hay momentos en que la vergüenza se vuelve costumbre. Porque el miedo se mezcla con necesidad. Porque también hay una parte que acepta la mentira para no perder lo poco que tiene. Porque los seres humanos somos capaces de ensuciar hasta nuestra propia herida. Yo no sabía cómo salir, dijo. La frase me dio rabia. Pudiste decírmelo. Tú ibas a hacer esto. Sí, grité. Claro que iba a hacer esto, era mi vida, Alma. Mi grito bajó por las escaleras. Alguien abrió la puerta de abajo. ¿Todo bien?, dijo una voz. Don Evaristo se recompuso de inmediato. Saca a este loco. Matías subió 2 escalones y se detuvo al verme. Luego vio a Alma, vio la sangre de don Evaristo, vio la libreta verde abierta. No, dijo. Don Evaristo giró. ¿Cómo que no? Matías tragó saliva. Yo ya no. Ese yo ya no fue otro pedazo de verdad. ¿Tú sabías?, le pregunté. Matías no pudo sostenerme la mirada. Me hacía dejar la pipa atrás. Me decía que era asunto del molino. Bajé las escaleras con la libreta verde en la mano. No sé cuándo la agarré. Solo la tenía. Don Evaristo me siguió, gritando.
Alma venía detrás, llorando. Matías se quedó pegado a la pared. Salí al callejón. La luz de la tarde me golpeó. En la plaza, la banda estaba tocando. Los niños corrían. El santo descansaba bajo una lona. Había olor a carnitas y pólvora. Caminé hacia la plaza. Don Evaristo me alcanzó y me agarró del brazo. Dame eso. Me zafé. ¿Qué hay aquí? Cuentas. ¿De quién? Del molino. Abrí la libreta mientras caminaba. Había nombres, deudas, kilos de masa afiados, préstamos, intereses. Al lado de mi nombre había una cantidad inflada, más del doble de lo que debía. Al lado del nombre de mi suegro había otra, y en una página doblada, con la letra de Alma, había fechas marcadas con una cruz. No entendí al principio. Luego vi que las fechas coincidían con las noches en que ella llegaba tarde. Cada cruz era una visita. Cada visita una deuda menos. Me detuve en medio de la plaza. La música siguió unos segundos. Luego se fue apagando por instrumentos, como si alguien le hubiera quitado huesos. Primero la trompeta, luego la tuba. Después el tambor. Todos miraron. Alma se quedó a 2 metros de mí. Don Evaristo detrás, con el labio sangrando. ¿Esto también es del molino? Don Evaristo habló entre dientes. No hagas esto. Me reí. Pero no era risa. Era un animal garruido. No despierte al pueblo que usted compró con masa fiada. Mi suegro se acercó. Julián, ¿qué pasa? Yo miré a Alma. Ella negó con la cabeza, suplicando. No por todos. Por su padre, por mi madre. Por ese nombre que todavía compartíamos. Pude callarme. A veces he vuelto a ese segundo durante años. En sueños. En tardes quietas. En borracheras malas. Pude cerrar la libreta, irme, arreglarlo en privado. Pude salvar una parte de su vergüenza. También pude seguir siendo el último idiota de San Miguel de la Loma. No me callé. Mi esposa pagaba nuestra deuda en el cuarto del molino. La frase cayó sobre la plaza como un cohete dentro de una casa. Nadie respiró. Alma se dobló como si le hubieran pegado. Mi suegro se quedó blanco. Mi madre cerró los ojos. Don Evaristo avanzó hacia mí, pero Matías se le puso enfrente. Ya estuvo, patrón, quítate. No, los hombres se acercaron. Las mujeres empezaron a murmurar. Doña Pina se persignó 3 veces. El padre salió de la sacristía con la estola todavía puesta. Don Evaristo levantó la voz. Este muchacho está borracho de celos. Su mujer trabaja honradamente conmigo. Alma soltó un sonido. No era llanto. Era algo más hondo. Mi suegro la miró. Alma. Ella se tapó la cara con ambas manos. Eso bastó. Mi suegro se fue contra don Evaristo. Otros hombres lo detuvieron. Mi madre me agarró del brazo, pero yo estaba clavado. La libreta temblaba en mi mano. Las páginas se movían con el viento, enseñando nombres de medio pueblo. Deudas que olían a tortillas. Secretos escritos con tinta azul. Don Evaristo perdió poder en 1 minuto. No todo. Los hombres como él nunca caen de golpe. Pero en esa plaza, con el labio partido y la libreta abierta, dejó de parecer intocable. El padre pidió calma. El comisariado pidió que fuéramos a la oficina ejidal. Las señoras se llevaron a Alma al puesto de aguas, pero ella no se sentó. Se quedó de pie, mirándome con una cara que todavía me visita cuando el aire huele a nixtamal. No era solo culpa. Era reproche. Yo la había desnudado frente al pueblo. Ella me había vaciado por dentro. Los dos teníamos sangre en las manos, aunque ninguno cargara cuchillo. Esa noche no dormimos en la misma casa. Alma se fue con sus padres. Yo me quedé sentado en el patio hasta que amaneció, con el arete de lotito, la cuenta verde y el anillo de boda sobre la mesa. Sí, me quité el anillo. No con rabia. Con una calma que me dio miedo. Mi madre llegó al amanecer con café en una jarra. No dijo te lo advertí, no dijo lo siento. Se sentó junto a mí y miró las macetas de Alma. Tu padre una vez me engañó, dijo. Yo volteé, ella sopló el café. Antes de que nacieras. Con una mujer de la cabecera. Yo lo supe. Todo el pueblo lo supo. ¿Lo perdonó? No sé. ¿Cómo que no sabes? Esa frase me acompañó más que cualquier consejo. Los días siguientes fueron una enfermedad. Don Evaristo cerró el molino 1 semana. Luego llegaron unos sobrinos de Zacatecas a hacerse cargo. Se habló de denuncia, de abuso, de préstamos ilegales, de libretas duplicadas. Al final, como pasa tantas veces, todo quedó embarrado. Unos le debían demasiado para acusarlo. Otros le tenían miedo. Algunas mujeres dijeron que Alma no era la única. Otras dijeron que las mujeres decentes no suben a cuartos cerrados. El pueblo defendió y condenó al mismo tiempo, según la hora del día y quien estuviera presente. Matías se fue a trabajar a Calera. Antes de irse me buscó. Perdón,
dijo, parado en mi puerta. Yo estaba arreglando una silla. ¿Por qué? Por callarme. No levanté la vista. Todos se callaron, sí. Pero yo tenía llaves. Eso fue lo único digno que dijo. Mi suegro dejó de hablarme. No porque creyera que yo mentía, sino porque no podía soportar que la desgracia de su hija hubiera sido anunciada con mi voz en la plaza. Mi suegra fue una tarde a recoger la ropa de Alma. Entró sin verme y salió con 2 bolsas negras. En una iba su vestido crema. En otra, la blusa quemada por la plancha. Alma no volvió por sus macetas. A los 9 días me mandó llamar. Fui a casa de sus padres al atardecer. La calle olía a lluvia lejana, aunque no cayó una gota. Ella estaba en el patio, sentada junto a un lavadero, con las manos metidas en agua jabonosa. Lavaba una servilleta una y otra vez. Tenía el pelo suelto y la cara más delgada. Nos dejaron solos. Por unos segundos solo se oyó el agua. Me voy con mi tía a Aguascalientes, dijo. Asentí. No sé si voy a volver. Está bien. Me miró, como si mi calma la lastimara. ¿Eso es todo? Quise decirle 1000 cosas. Quise preguntarle si alguna vez lo quiso. Si pensaba en mí al volver. Si lloró de culpa o solo de miedo. Quise pedirle perdón por la plaza. Quise exigirle que me pidiera perdón de rodillas. Todo me pasó por la garganta y nada salió limpio. Saqué el arete de la bolsa y lo puse en el borde del lavadero. No lo tocó. Quédatelo. No es mío. Ya nada es mío, Julián. El agua le escurría por los dedos. No tenía el anillo puesto. ¿Por qué arrancaste la cuenta del lazo? Cerró los ojos. Me dijo que si le llevaba algo bendito, iba a jurarme ante Dios que iba a terminar todo. Rey. Yo también. Ella abrió los ojos. Nos quedamos callados. Luego dijo, después de lo del bebé, yo no entrar a la casa. Sí, te veía sufrir y me daba coraje que sufrieras tan bonito. La miré sin entender. Tú podías llorar por algo limpio, dijo. Yo solo sentía culpa. Yo había cargado cajas. Yo había dicho que podía. Yo había sentido el dolor en el molino y me esperé porque no quería perder el día. Cuando empecé a sangrar, él estaba ahí. Me llevó. Pagó. Me dijo que no te dijera porque te ibas a y yo le creí. Su voz se rompió. Luego me cobró esa mentira de todas las formas. Apreté los dientes. ¿Y cuándo dejó de ser cobro? Alma bajó la cabeza, ahí estaba. La parte que no podía culparle solo a él. No sé, susurró. Un día ya no supe si iba por miedo, por vergüenza o porque ya me había vuelto una persona que no reconocía. Esa fue la verdad más dura que me dio, no una excusa, no una defensa. ¿Una piedra? ¿Me quisiste? Pregunté. Ella me miró con lágrimas quietas. Sí. Me dolió más que si hubiera dicho no, pero no te alcanzó. Negó con la cabeza. No me alcancé ni a mí. Me levanté. Que te vaya bien, Alma. Ella tomó el arete del lavadero y me alcanzó la mano. Por un segundo pensé que iba a ponérmelo en la palma. Pero no. Me dio otra cosa. La cuenta verde. La había recuperado de la plaza, quién sabe cómo. No la quiero, dije. Yo tampoco. La dejó sobre el lavadero. Entre los dos, me fui sin tocarla. El divorcio tardó más que nuestro matrimonio en morir. Papeles, vueltas, firmas, miradas de empleados que no sabían nada y aún así parecían saberlo. Yo me fui a trabajar a una empacadora cerca de Río Grande. Luego a Durango. Luego a donde hubiera jornal. San Miguel de la Loma se me quedó pegado en las botas mucho tiempo. Volví años después, cuando mi madre enfermó. El molino ya no era de don Evaristo. Decían que se había ido a vivir con una hija a Zacatecas, enfermo de azúcar y de rabia. Otros decían que seguía prestando dinero desde una silla. Porque hay hombres que no necesitan caminar para seguir apretando cuellos. Alma nunca regresó a vivir al pueblo. Supe por una prima que trabajaba en una panadería en Aguascalientes. Supe que no se volvió a casar. Supe que una vez preguntó por mi madre. Nada más, no tuvimos hijos. A veces pienso que eso fue misericordia. A veces pienso que fue otra forma de castigo. La casa de adobe quedó un tiempo sola. Las macetas se secaron. La lámina se oxidó. El lazo de boda siguió colgado hasta que un viento fuerte lo tiró. Mi madre lo guardó en una caja sin decirme. Cuando murió, encontré esa caja bajo su cama. Adentro estaban las cuentas verdes y blancas, el lazo roto, mi anillo y el arete de lotito. No sé cómo llegó ahí. Tal vez Alma lo dejó. Tal vez mi madre lo recogió de alguna mesa. Tal vez las cosas heridas buscan juntarse. Ese día no lloré. Ya había llorado mucho en años anteriores, en cuartos de renta, en camiones de madrugada, en surcos ajenos donde nadie sabía mi nombre. Solo me senté en el patio de mi madre, con la caja sobre las piernas, escuchando el molino nuevo trabajar a lo lejos. El sonido era distinto. Más parejo, menos animal.
Saqué la cuenta Verdispo en mi palma. Todavía tenía una pequeña marca, como si mis dedos jóvenes la hubieran mordido para siempre. Me acordé de la plaza, de la libreta abierta, de Alma doblándose bajo mis palabras, De don Evaristo sangrando. De Matías diciendo, yo ya no. De mi madre diciéndome que quedarse no siempre es perdonar. Durante mucho tiempo creí que la traición era un golpe limpio. Uno cae, se levanta o no se levanta. Pero no. La traición se parece más al polvo de Chile. Entra por la nariz, por los ojos, por la ropa. Manos. Eso lo entiendo ahora. No cambia lo que Alma hizo. No vuelve inocente a don Evaristo. No me obliga a perdonar lo imperdonable. Solo me deja mirar al muchacho que fui sin mentirle. Tenía 27 años. Creía que el honor era algo que los demás podían quitarme. Por eso grité en la plaza. Por eso quise que todos vieran mi herida, como si al enseñarla dejara de serme mía. Pero el honor no regresó con los murmullos. Regresó años después, despacio. Cuando pude contar la historia sin desear que alguien pagara cada hipo a mí de té. Regresó cuando entendí que irme también fue defenderme. Regresó cuando dejé de oler naranja en cualquier mujer y sentir que me faltaba el aire. La última vez que pasé por San Miguel de la Loma, la fiesta patronal estaba por empezar otra vez. Había papel picado en las calles. Unos niños corrían con espadas de plástico. La pipa nueva llenaba tambos junto a la plaza. Me quedé mirando la manguera un rato. El agua salió clara. Metí la mano en la bolsa y toqué el arete de plata, ese elotito pequeño que todavía cargo, no por amor, sino por memoria. Luego lo dejé sobre la base seca de un mezquite, donde nadie pudiera decir que lo escondí. El sol le pegó de lado, y por un instante brilló como una semilla dura, lista para quedarse enterrada donde por fin ya no me doliera.